¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Me encuentro en los estudios de Somos Aguas y voy a contar con la colaboración desde Ibiza de Alberto Iturralde para analizar y comentar las noticias del día de hoy. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días, fenomenal. En Ibiza siempre se está. Y más esta semana que es la mejor del año para venir. No demasiada gente, muy buen tiempo, como siempre, obviamente, y un ambientazo fantástico. Y los días más largos del año. Sí, así es, así es. Muy bien, Alberto. Pues me gustaría que habláramos primero en una intervención de las portadas de los periódicos nacionales, del diario El Mundo y del diario El País, que tengo delante de mí, y que, como verán después los oyentes, nos describen una situación política en España que deja muchísimo que desear por ser prudente y mesurado en las palabras con las que empiezo el programa, porque lo que vienen a describir es una situación política de los 4 partidos estatales españoles pues muy grave, en donde las miserias del Partido Popular, del Partido Socialista, pero también de Ciudadanos y Podemos, dejan al descubierto las vergüenzas de un régimen político que es muy malo para los intereses, para España y para los intereses de todos. Fijaros, el diario El País destaca en su titular, destaca una noticia que en principio no creo yo que mereciera ser la noticia principal del día de hoy. Dice: Rivera pide a Pedro Sánchez que no insista en el fracaso de 2016. Ciudadanos frena en seco los planes del PSOE. No vamos a entrar en su bucle ni volver al pasado. Esto lo dice Rivera en contestación a las palabras de Pedro Sánchez, que pide una reunión entre Iglesias y Rivera para formar un gobierno entre Ciudadanos, PSOE y Podemos que quite al Partido Popular el gobierno y la poltrona de la Moncloa. Y también viene en portada, como del diario El País, que la cúpula del Partido Popular de Aznar exculpa a Bárcenas. Se refiere a la testifical de Ángel Acebes, Jaime Mayor, Rodrigo Rato y Javier Arenas por el caso Gürtel, que lo hicieron, testificaron a petición de Bárcenas. Todos aseguraron que Luis Bárcenas era un simple burócrata. Y en el diario El Mundo, más pequeño, una noticia más pequeña, nos habla de la imputación de 2 concejales de Ahora Madrid, de Carmena, por prevaricación. En fin, entraremos en detalle con cada una de estas noticias, pero primero pues quería destacar eso, la nefasta situación política en la que vive hoy España, sin ningún horizonte que pueda invitar a la esperanza, puesto que si es malo el Partido Popular y sus gobiernos de los últimos años, no se puede esperar nada bueno de las fuerzas del cambio, como tan repetidamente insiste Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Pues lo veo igual que yo. Es absolutamente, aparte del desastroso, justo antes de empezar, hacías referencia a un aspecto muy importante, que es el hecho de que España no sea una república presidencialista en la que haya una mayoría absoluta del gobierno, es lo que conlleva este consenso absurdo. Sin embargo, además de todos estos partidos que maman de la teta del Estado, hay un aspecto muy importante en esa especie de mare magnum que refleja el estado de partidos actual en España, con esos 4 teóricamente relevantes, que a mí me hace recordar muchísimo algo que en su día comentabais en Radio Libertad Constituyente y que es importantísimo. Era la inyección económica que en su día realizó el PP a El País con el fin de salvar al diario de las dificultades de la quiebra. Sí, una inyección económica de, creo que eran 3.000 millones de euros. Yo no sé la salvajada de dinero que se... No,
no me acuerdo cuánto es, una barbaridad. El caso es que en aquel momento se estaba produciendo una noticia que quizás nosotros, obviamente, no es que don Antonio la analizó perfectamente, pero quizás teníamos que esperar un tiempo para ver cuáles eran las repercusiones. Y las repercusiones quizás se estén viendo ahora con el planteamiento que está haciendo el país en torno al PSOE, al que tú también hacías referencia. Sí, lo hablaba fuera de micrófono. Que yo creo que se va a entender bien si leemos, si leo, bueno, he leído el titular del diario El País, si leo esta noticia que viene en portada, porque en efecto no es una noticia que creo yo que deba merecer la portada del diario El País, aunque es verdad que si seguimos su criterio, pues alguien me podrá decir que tantas noticias tontas se llevan en portada, que por qué no una más. Pero está muy dirigido. Exacto, está muy dirigido. Yo creo que es... ¿Hacia un lado o hacia otro? Exactamente, se nota por qué lo dice. O sea, se le ve el plumero al diario El País ensalzando estas palabras de Rivera. Dice el diario El País en portada que Rivera pide a Sánchez que no insista en el fracaso de 2016 y destaca las palabras de Rivera, que dice que Pedro Sánchez ha entrado en bucle y que no vamos a entrar en su bucle ni volver al pasado, es decir, que en su obcecación, en su insistencia de formar un gobierno que no es posible. Dice el diario, recogiendo las palabras de Rivera, no vamos a entrar en el bucle de Pedro Sánchez ni volver al pasado. Le escuchas y parece que está en el 2016. El no es no, ya pasó. Ahora es el sí a las reformas. Sánchez propuso ayer que el PSOE, Ciudadanos y Podemos tomen medidas para rescatar a los jóvenes. Rivera, una medida demagógica, pero bueno, en fin, Rivera le respondió que su partido acaba de llegar a un acuerdo con el PP para poner en marcha un complemento salarial que beneficiará a 600.000 jóvenes trabajadores para que se formen. Y reiteró, Sánchez no es diputado, nosotros sí. Le pedimos que nos deje trabajar, que el PSOE se sume a los consensos, ya no es al consenso, a los consensos en plural, que el PSOE se sume a los consensos importantes en el Parlamento. Los españoles no se merecen más bloqueo. Yo lo que te decía antes, Alberto, es que el diario El País ha tomado un partido, está en contra de Pedro Sánchez, en los últimos días ha hecho editoriales muy duros contra Pedro Sánchez y se ve el giro del diario El País, quizá ya de lejos, lo veníamos venir, lo veíamos venir desde hace meses, que está yendo de su apoyo al Partido Socialista durante los últimos 30 y tantos años a desvincularse del Partido Socialista. No creo yo que más que con la intención de conseguir recuperar la influencia en el Partido Socialista en el futuro, a medio plazo, pero mientras tanto darle un golpe a Pedro Sánchez y ensalzar la figura de Rivera. Mira, la estrategia del país es muy compleja de conocer. Te voy a explicar por qué. Hace unos años, hace 3-4 años, no habíamos oído hablar de Podemos, ni sabíamos quiénes eran, ni sabíamos quién era Pablo Iglesias, no sabíamos absolutamente nada. Hoy sabemos que el PP fomentó la entrada en el panorama de partidos estatales de Podemos para disgregar la izquierda. Si hoy en día el PP tiene casi aseguradas varias legislaturas en las condiciones actuales, salvo que algo suceda y cambie el panorama, el PP lo tiene hecho, porque con aquel rollo de la gobernabilidad se une a Ciudadanos y lógicamente tiene el gobierno en las manos, y eso obviamente se ha conseguido a base de dividir en dos lo que era teóricamente la izquierda tradicional. El PSOE es bueno, todo es socialdemocracia, es que voy a hablar con propiedad, pero dentro de la socialdemocracia se autocalificaban de izquierda. Sí, dividir al Partido Socialista. Exacto, dividirlo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que es una estrategia tremendamente evidente y sobre todo tremendamente comprensible por el posible votante, que el PP, mediante sus dos medios, Antena 3 y La Sexta, ha hecho surgir un nuevo partido que disgregue a la teórica izquierda, haga pasar votos del PSOE hastiado hacia Podemos, con lo cual en la izquierda prácticamente empatan los dos, pero eso les hace imposible gobernar. Es decir, necesitan mucho más acuerdo que el PP para gobernar. Y esa estrategia
al PSOE le tiene tocadísimo, pero sobre todo le tiene tocadísimo si el PSOE entra en el juego. ¿Qué es entrar en el juego? De repente, tener un líder que quiera gobernar a toda costa y quiera aliarse con quien sea con tal de ser el presidente. La única forma de sobrevivir para el PSOE habría sido de alguna manera aprovechar los medios de los que disponga para denunciar esa estrategia por parte del PP y colocarse él al margen de Podemos, PP y Ciudadanos como un partido alternativo. Lo que está haciendo Pedro Sánchez con su ansiedad de ser nombrado presidente es poner en evidencia todas las miserias del sistema. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que vienen a aprovecharlo todas las llenas. Las llenas se han dado cuenta de que la presa está débil y se lo están merendando entre todos, con un problema añadido. Uno de los baluartes en el apoyo del PSOE de toda la vida, que era El País, ya lo ha perdido. Es decir, no sabemos lo que hay detrás de esa inyección económica a la que hemos hecho referencia al principio. No sabemos si en esa inyección económica lo que se intentaba de alguna manera era ir variando la filosofía de El País para de alguna manera evidenciar las miserias del PSOE, sean las que sean con Pedro Sánchez, sean con Susana Díez, sean con Patxi López, sean con quien sea. Con lo cual, dando más relevancia a Podemos también en El País, lo que se está consiguiendo es derribar por completo al PSOE, que yo creo que es la estrategia que están siguiendo entre los otros tres en las últimas semanas, ya mucho más evidente, pero desde que se produjo para mí uno de los mayores errores de la historia del PSOE, que es abstenerse en la designación de Rajoy como presidente, políticamente está perdido. ¿Qué es lo que eso origina? Pues que el sistema de partidos obviamente vuelve a evidenciar de nuevo esas miserias que tú hacías referencia antes. El problema que tenemos en Radio Libertad es que a veces entramos en el fondo, en el fango, a hablar de los partidos, de cuáles son las estrategias para que de alguna manera se vea cómo están los miserables pegándose entre ellos. Pero hay que salir de esa melee para decir, oye, mira, el problema que tenemos realmente, que es el que tú hacías referencia, Adrián, es que en un estado de partidos en el que no hay una mayoría absoluta de quien gobierna, es decir, en el que no hay unas elecciones del Ejecutivo a doble vuelta, en el que en la segunda vuelta tengan que pegarse entre ellos los dos más votados en la primera, pues obviamente nos encontramos con la basura que estamos viviendo ahora mismo en Londres. Sí, lo que yo quería decir es que el cambio de las condiciones objetivas del régimen español ocasionaría que estos mismos políticos, incluso siendo las mismas personas, siendo igual de mediocres, serían mejores gobernantes para España o mejores diputados, cada uno en la función que desempeñaran. Desde luego, no se obligaría a tener que formar un gobierno en estos casos por medio de acuerdos que ponen de manifiesto la miseria de los partidos, su contradicción y su oportunismo. Por ejemplo, el de Rivera. Rivera dice ahora que no quiere escuchar, no quiere oír ni hablar a Pedro Sánchez porque todavía le debe escocer la vergüenza, le debe escocer la contradicción, el ridículo ante el que se puso delante de todos los españoles cuando primero trató de llevar a cabo la formación de un gobierno con el Partido Socialista, firmando un acuerdo apoyando la investidura de Pedro Sánchez, y después de ese fracaso estrepitoso de Pedro Sánchez, del paso hacia un lado de Rajoy, diciendo que no aceptaba después de las primeras elecciones la investidura y dejando hacer el ridículo al resto, después de todo eso y de unas segundas elecciones, Rivera, tras decir hasta la saciedad que no apoyaría a Rajoy, tras tratar de echar a Rajoy de la Moncloa, después de eso le apoya en la investidura, y no solo eso, sino que le apoya ahora también en la moción de censura y ahora está encantado con las reformas. Claro, es muy duro que Pedro Sánchez también tiene muchas cosas que decir de Rivera y muchas cosas para dejarle en evidencia. Pedro Sánchez lo que aparecerá es como una persona obcecada. Es muy difícil también para una persona que no es honesta aceptar sus propios errores, y Sánchez no lo va a aceptar. Es verdad que fue coherente al final cuando entregó el acta de diputado, pero su obcecación, su falta de realismo político, tratando de hasta la saciedad de conseguir un imposible como era ser presidente del gobierno con 85 diputados, todo eso muestra la mediocridad de una persona.
porque es incapaz de cambiar de paradigma, de tratar de ver cuál fue su error y no puede. De hecho, es que su única estrategia es mantener la misma que le llevó al fracaso anteriormente, con la esperanza de que el desgaste del Partido Popular pueda cambiar el panorama dentro de 3 años, cosa que yo no me atrevo. Tú has dicho que el Partido Popular tiene varias legislaturas garantizadas. Yo la verdad es que no me atrevo. Si no cambia nada, las tienes yo creo que garantizadas, porque fíjate, tú estás haciendo además una visión, estás exponiendo una visión de Pedro Sánchez que es muy importante tener en cuenta, es decir, lo que está haciendo. Es decir, los enemigos de Pedro Sánchez van a derribar al PSOE con la energía de Pedro Sánchez. Es decir, es Pedro Sánchez el que está poniendo la energía para que los demás le derriben. ¿Cómo la pone? Con esa ansiedad de poder, esa obcecación a la que tú estás haciendo referencia. Sí. Es súper sencillo cargarse al PSOE hoy en día, porque la energía la pone él mismo. A veces tú tienes que tener la energía, la picardía, la habilidad de buscar una estrategia para derribar al otro. No, en este caso solo tienes que estar quieto, porque él ya está yendo prácticamente al abismo si tú solamente lo que haces es, mientras él está mostrando la ansiedad de poder, solamente remarcar sus errores. Muerte. Sí, es que hay una cuestión de fondo que es la ruptura en dos del Partido Socialista, las dos almas del Partido Socialista, el enfrentamiento entre lo que antes, lo que se decía la militancia y la élite, entre la vieja guardia representada por Felipe González y el odio que esto le llevaba, en fin, todo eso... Fuera de combate ya. Está todo fuera de combate. ¿Tú piensas que la energía de Felipe González ha ido decreciendo con los... Bueno, sí, no, Felipe González, simplemente lo que quería decir es que esa división que se ha escenificado, sin necesidad de hablar de González, que es verdad que está fuera de juego, la división del Partido Socialista, lo que quería decir es que no puede favorecer más que a Ciudadanos y a Podemos, y debilitar al propio Partido Socialista. Es así. El problema que hay es que, a ver, yo fíjate, quería hacer, según hablabas, a mí me ha quedado remarcado algo muy importante y es muy interesante, y esto ya es en el tono noble de Radio Libertad Constituyente, no en el tono a veces que nos tenemos que rebajar para hablar de toda esta banda de ladrones y resaltar sus miserias. Y es la posibilidad de haber otro sistema, efectivamente estos mismos políticos actuarían de otra forma. Porque ya el centro cambia. Actualmente el centro está en el pensar cómo voy a aprovechar mis 4 años de poder para intentar de alguna manera salir bien parado en el plano económico y obviamente continuar con la corrupción cuando ya no esté en esta poltrona, ya sea colocado aquí o colocado allí. Cuando el sistema obviamente no permite eso, es decir, cuando el sistema está configurado de una manera en la que haya mayoría absoluta y haya un control por parte de, lógicamente, de quienes hacen las leyes en contra del Poder Ejecutivo para controlarle, cuando hay unos jueces independientes, seguro que estos que están ahora mismo no van a llegar a ninguna parte, porque su mediocridad es evidente. Seguro que los que pueden ascender, teóricamente, si bien hay partidos o bien hay circunscripciones individuales, pues eso, lógicamente, va a facilitar el ascenso de los que tienen más mérito o que tienen un poquito más de inteligencia que estos. Pero sobre todo que su centro de atención ya no es el que tienen ahora mismo todos los políticos en España. Y esos políticos en España están evidenciando con las maniobras que ahora describes que su centro de atención es única y exclusivamente ellos llegar a ser lo suficientemente relevantes para tener una porción de corrupción. Esa porción de corrupción no es lo que está en su pensamiento inmediato cuando hablan ahora mismo. En el PP claramente se ve que es así. Hacías alusión a la rebaja o a esa especie de rebaja de responsabilidad por parte del PP de Bárcenas. Claro, el PP nos está diciendo que Bárcenas era solamente un mero burócrata, porque Bárcenas se lo sabe todo de todo. Tengan ustedes en cuenta que Bárcenas era el que canalizaba toda la corrupción del PP. Es decir, es claro, que antes metemos en la cárcel a Rajoy que a Bárcenas. Joder. Es que con Bárcenas caen todos. Y Rajoy, lógicamente, es uno más, es el más importante, pero es uno más dentro de la corrupción. Con lo cual, claro, Bárcenas es un querubín maravilloso del cielo al que obviamente no podemos tocar porque él era un mero burócrata, no tenía ninguna responsabilidad. En donde los sobresueldos es casi lo anecdótico, porque lo grave es las donaciones de empresas privadas multimillonarias para mover la voluntad del Estado. Claro. Para mover la voluntad... Todas estas pasaban por
Bárcenas. Es decir, él era el bloque que de alguna manera estaba canalizando toda esa corrupción y lógicamente, vamos, a eso de sé fuerte Luis, sé fuerte que decía Rajoy, obviamente sé fuerte porque como ese no sea fuerte, os mete a todos en órbita, sí. Os pone a todos en órbita, obviamente. Y fíjate, viene en el diario El País, en la página 17, la noticia de las declaraciones como testigo de Ángel Acebes, de Javier Arenas, de Rodrigo Rato y de Jaime Mayor Oreja, en el juicio por el caso Gürtel, que es al que hacías alusión. Para terminar, digo, con el panorama de la situación actual de los cuatro partidos, bueno, aunque nos dejamos a Podemos, que ahora también se llevará lo suyo. Eso también tiene que... Podemos se tiene que llevar también lo suyo. Pues estos cuatro pesos pesados del que fuera el gobierno de Aznar han declarado en el juicio por el caso Gürtel. Y a mí me ha llamado la atención, bueno, dos cosas. Una, la que tú hacías referencia hace un momento, lo inverosímil de que Bárcenas mantenga una cuenta en Suiza siendo el tesorero del Partido Popular por 48,2 millones de euros y que ese dinero... Que no te lo pierdas, en su día decía que ganaba en bolsa, que lo había ganado en bolsa. Y decía, joder, hombre, es difícil ganar en bolsa. Es una barbaridad de dinero. Hombre, tienes que especular con mucho apalancamiento y un conocimiento brutal. Y no equivocarte nunca. No equivocarte nunca. Siendo el tesorero del PP es más fácil no equivocarte porque tienes los contactos. ¿Y por qué va a ser alguien tesorero del PP si sabe manejar también el dinero en bolsa? ¿Por qué está en Génova? Yo no soy del PP, tampoco es que sepa manejar la bolsa de maravilla, pero me muevo con soltura. Y no necesito ser el tesorero de ningún partido. Perdón. Desde luego. Bueno, pues dice... Arenas dice: no puede entrar en mi cabeza, en las declaraciones que recoge el diario El País en la página 17, dice: no puede entrar en mi cabeza que el Partido Popular tuviera fondos en Suiza, nunca jamás, se lo digo sinceramente. Eso le traiciona se lo digo sinceramente ya. Porque bueno, lo demás se lo he dicho mintiéndole, sí. Esto se lo digo sinceramente. Y luego también es gracioso que, preguntado por el encuentro que tuvo en 2010 con Bárcenas, con su mujer Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas quiero decir, y con Mariano Rajoy, los cuatro, Acebes, Mariano, la mujer de Bárcenas y Bárcenas, en la reunión en la que, después de saberse el dinero que tenía supuestamente Bárcenas, entiéndase el Partido Popular, en Suiza por 48,2 millones de euros, después de eso se reunieron los cuatro y en esa reunión se acordó mantener el sueldo de Bárcenas. No sé para qué se acordaría mantener el sueldo de Bárcenas si se estaba diciendo que tenía 48,2 millones eran de Bárcenas. ¿Para qué necesitaba Bárcenas un sueldo? Bueno, pues porque no era de Bárcenas, era del Partido Popular. A ver, no una cosa a la otra, pero sí. Llegado el caso, ¿de dónde han salido? Claro. Dicen, se acordó en esa reunión mantener el sueldo de Bárcenas, el coche y unos servicios de secretaría, tras verse obligado a dejar el cargo y el acta de senador por su imputación en el caso. Y lo ridículo, que es casi gracioso, es que, preguntado por esto, Arenas dice que no fue una reunión política, que allí no se tomó una decisión política, fue una reunión humana. No fue política, fue una reunión humana. Humana. Eso cuando lo has contado antes de empezar me ha parecido una locura. Es que hacen el ridículo, pillan a Bárcenas con el dinero del Partido Popular, vamos, le colocan en esa situación y lo que se habla allí es lo humano y lo divino, supongo también. No, política allí no se trató. También como si hubiese una reunión de cuatro personas que no fuese una reunión humana. Es que, claro, cuando uno tiene que mentir y ante un tribunal, pues se le escapan estupideces como esta. Pero, me parece una cosa, tiene cierto toque de sinceridad, porque ellos conocen política, son totalmente inhumanos. A partir de ahí van a entrar en la parte humana suya, que es la de robar todo lo que puede. Sí, el resto de reuniones que tuvimos no eran humanas, eran inhumanas. Pero aquella fue ya, claro, cuando pillaron a Bárcenas en esa situación que él se iba a comer el marrón del Partido Popular,
pues claro, sí, en esa situación tratamos de darle calor humano para que fuera fuerte y aunque sabíamos que ya tenía todo ese dinero, pues le dimos su sueldo y un coche. Sí, pero fíjate, mientras la alternativa del PP, que en su época fue el PSOE, ahora vamos a ver cuál se constituye durante los próximos años, estando Pedro Sánchez en el PSOE, la dilución del partido es absoluta. O sea, ese tipo de bajo mi punto de vista, solo conducen a que el partido vaya perdiendo continuamente fuerza. Pues veremos, porque estos casos de corrupción flagrantes, en los que vemos en los periódicos la vergüenza absoluta del partido que gobierna, veremos cómo no influye realmente para su poder efectivo en el gobierno. Porque han conseguido tan bien disgregar a la alternativa que ahora mismo el único que puede gobernar es el PP con otro, sea lo que sea, y encima hay un efecto añadido negativo para el PSOE. El crimen del PSOE, es decir, la abstención en la investidura de Rajoy, le salpica continuamente en todos los casos de corrupción. Ahora mismo todos los votantes del PSOE que estaban en contra de que se produjera esa abstención están viendo como el partido en el poder, que es el PP, tiene una corrupción en sus cloacas, da igual de qué año sea, porque esto se conocía en el momento en el que se estaba produciendo esa abstención del PSOE. Y obviamente lo que eso genera es un hastío tan grande en el partido que aunque hayan cambiado a la cabeza visible que en teoría con su no es no quería participar de esa abstención, sigue afectándole igual. Sobre todo, y sigue llegando, sigue llevando, sigue regando de votantes a los demás, con lo cual la disgregación de la alternativa del PSOE de la alternativa del PP es cada vez mayor. No, es que la situación en el sistema de partidos, yo creo que para nosotros, para los repúblicos, es beneficioso, porque facilita muchísimo que con nuestros argumentos ayudemos a los demás a ver dónde está la trampa del 78. Todo ese tejemaneje del que hoy estamos viendo las consecuencias. Pero vamos, que va a ser un continuo y absurdo consenso cogido entre pinzas en los próximos años, eso es inevitable. Y que si el PSOE quisiera, llegado el caso, salvar el tipo y poder seguir manteniéndose como posible partido de oposición, solo lo puede hacer denunciando el contubernio, cada vez que digo esa palabra me acuerdo de las cosas de Franco, el contubernio entre PP y Podemos para de alguna manera eliminar al PSOE. Sí, y es verdad que Oye, los hay dos... que darle a Podemos, ¿eh? Hay que darle a Podemos. Hay que darle a Podemos, pero antes has introducido al PSOE. La última cosa que quería decir del PSOE son las palabras de Sánchez, que creo que muestran que hasta qué punto estamos acertados cuando decimos que Sánchez sigue obcecado y no es capaz de ver su error. Solo su única obsesión es seguir hacia adelante, generar esperanzas imposibles y alimentar sueños infantiles. Cuando dice, viene en la página 18 del diario El País, las siguientes declaraciones de Pedro Sánchez, que se las escuché yo además anoche en el telediario. Dice que Sánchez propuso ayer, dice el periódico, Sánchez propuso ayer a Iglesias y Rivera que la próxima semana se unan en una mesa por el cambio. Que es que ya es ridículo las veces que repiten por el cambio de qué. Una mesa por el cambio. Que estudie como primera medida un rescate a la gente joven. Y pregunto, ya son palabras entrecomilladas de Pedro Sánchez, pregunto a los líderes de Podemos y Ciudadanos cuántos metros podemos avanzar juntos. 5 metros, 10 metros, 100 metros... Podemos llegar hasta la Moncloa juntos, dice Pedro Sánchez. Lo importante es que empecemos a caminar. El camino se hace andando. Caminante no hay camino. Sí, no, pero si estás en la dirección equivocada, es imposible que el camino sirva para algo. Al contrario, cuanto más camines en la dirección equivocada, más trabajo te va a costar volver hasta el punto inicial y retomar la sendera acertada. ¿No es verdad que lo importante es empezar a caminar? Lo importante primero, antes de empezar a caminar, es pensar en qué dirección caminar y luego ya sí, caminar hacia adelante. Pero si estás equivocado no vas a ningún sitio. Pero qué importante es, qué sensación tan ofrece el gobernante que persigue con la entidad del poder.
persigue que no te hemos oído, repite la frase. Qué triste es la sensación que produce un político que sigue con ansiedad o persigue con ansiedad el llegar al poder. Qué importante es saber, un político, llegado el caso, saber dejar que el poder le llegue con habilidad, saber ir colocando las circunstancias para que todo se coloque en su favor para él llegar a gobernar. No, qué poca inteligencia la de Pedro Sánchez, dando esas muestras de ansiedad de poder, porque no solamente le hace, obviamente, alejarse, no ya 10, 300.000 años luz en distancia del poder, sino la carisma, la evidencia de falta de carisma que estás evidenciando, lo cual es imprescindible en alguien que aspira a llegar al poder. Nada, eso es lo que hacíamos antes alusión, es decir, con la propia energía de Sánchez, los demás se van a mandar el peso. Y nos queda Podemos, Alberto. Sí, cuéntalo de Podemos. Nos queda Podemos. Viene en el diario El Mundo la siguiente noticia. Dice, 2 concejales de Carmena se niegan a dimitir tras ser imputados. Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, ediles del Ayuntamiento de Madrid, no dimitirán de sus cargos pese a haber sido imputados ayer por malversación y prevaricación tras su denuncia del convenio del Open de tenis de la capital. Y en la página interior, en la página 30 del diario El Mundo, dice, imputados 2 ediles de Carmena por la denuncia del Open de tenis, de un convenio que tenía firmado la empresa organizadora del Open de tenis. Dice, Mayer y Sánchez Mato, acusados de prevaricar, no dimiten, pese a que su código ético incluye tal delito como causa de cese inmediato. El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el PP contra los ediles del Ayuntamiento de la capital, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que a su vez denunciaron el Open de tenis ante la Fiscalía Anticorrupción, porque denunciaban que el dinero que el Ayuntamiento se gastaba en la organización o en la concesión a la empresa organizadora era cada vez mayor. Dice, Sánchez Mato y Mayer a su vez denunciaron el 23 de marzo ante la Fiscalía el convenio del Open de tenis por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de los partidos del Partido Popular en el tiempo que ha estado en el Ayuntamiento de Madrid, que han sido muchos años. Entre otras consideraciones esgrimieron que al principio la aportación municipal para su organización era 1,5 millones anuales y esta cantidad fue creciendo paulatinamente. Pero bueno, el hecho no es este. El hecho es que después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid le dijeran al gobierno de Carmena que no procedía una denuncia, un procedimiento en el orden penal por supuesta adjudicación indebida o por malversación contra el Partido Popular por su convenio con el Open de tenis, después de que estos servicios jurídicos internos del Ayuntamiento de Madrid le dijeran que no, por lo visto a espaldas de Manuela Carmena, que está en Canadá y que no se sabe nada de ella aún, estos 2 ediles del Ayuntamiento de Madrid gastaron dinero público para contratar los servicios de 2 despachos de abogados, según he oído en televisión, bueno, pues el importe es lo de menos, pero creo que asciende a unos 100.000 euros, para que emitieran un informe en el que apoyarse, un informe que dijera que ese convenio con la empresa organizadora del Open de tenis, con el Ayuntamiento de Madrid, era susceptible de dirimir responsabilidades penales para presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Denuncia que todavía está pendiente de ser admitida a trámite. Denuncia de Podemos contra el Partido Popular. Bien, pues ahora de lo que se le acusa a estos ediles de Podemos es de haber usado dinero público de forma opaca, sin adjudicándoselo contratando los servicios de estos 2 despachos de abogados, sin haber hecho el procedimiento administrativo oportuno. Y, claro, lo que le dijeron al parecer los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid es que el Ayuntamiento lo que podía era tratar de resolver por los cauces legales el convenio que el Ayuntamiento de Madrid tenía con la empresa organizadora del Open de tenis, pero resolverlo por los cauces legales. Incluso un acto administrativo o un contrato puede ser resuelto si se declara previamente su lesividad y se va al contencioso administrativo para resolver ese contrato
En fin, hay unos cauces legales que no me quiero extender. Sí. Además, es que no es necesario. Hay un dato muy importante de la noticia que estás dando, que es precisamente lo que queríamos de alguna manera resaltar, y es que es absolutamente imposible en un régimen de partidos como el actual quien accede a tener la más mínima cota de poder no se puede. Es absolutamente imposible. De hecho, y lo hemos citado durante todo este bloque, solamente van a llegar a tener cierta relevancia en los partidos aquellos integrantes que estén dispuestos a corromperse. El problema de Podemos es que no se corrompen por malicia, que malicia la tienen, obviamente. Es que encima son tontos. Es decir, tienen un sistema de hacer las cosas que por inexperiencia absoluta les lleva a pisar charcos, a ir por la vida pisando charcos, no con la astucia que, por ejemplo, tiene el PP, que ya conoce exactamente cómo funciona la corrupción y cómo de alguna manera intentar disimular las posibles vías de investigación, sino que, bueno, pues en un momento determinado lo hacen absurdo. Pero esta mascarada llega ya a su estridencia total cuando todo Podemos se alinea con los dos torpones corruptos que han llevado a cabo esa acción. Y se alinean todos como diciendo, no, aquí nada, aquí no ha pasado nada. Claro, obviamente para no poner en funcionamiento esos absurdos mecanismos con los que engañan a todo el mundo, que van a, de alguna manera, mantener limpio el partido. Y obviamente, si la corrupción, como suele decir don Antonio, es factor de gobierno, pues obviamente es absolutamente imposible. No sirve decir, bueno, ya, es que los otros han robado no sé cuántos millones. No. Es que aquí da igual, vamos a tirar de dinero público, da lo mismo. Ya se buscarán ellos la excusa. No, es que claro, al fin y al cabo, hombre, hemos gastado dinero público, pero lo hacíamos por el bien común. Lo que tú me digas, todo tiene un proceso, como acaba de decir Adrián. Y obviamente, tú, si tiras de aquí de dinero público, lo vas a hacer para todo lo demás. Lo que ocurre es que, claro, como obviamente Podemos es el objetivo de muchas miradas, pues te están pillando en las que, bueno, según apareces, ya vas haciendo. Se unen a las tonterías de Carmena, de visibilizar, como ellos dicen, a los trans en los semáforos, creo que son... Bueno, es el colmo, sí, esa tontería. Y las tonterías esas, pues eso, en lugar de entender que los seres humanos tenemos que tener una cierta educación, no, hay que colocar pegatinas en el transporte público para que la gente no se abra de piernas, o se espatarre, ¿no? Eso de manspreading, esa tontería que han puesto ahora de moda. Eso es totalmente... Esa es una bisoñez absoluta a la hora de tener la más mínima responsabilidad. Ojo, la más mínima responsabilidad no política, porque cualquier individuo que haya pasado por una empresa y haya tenido el más mínimo cargo de responsabilidad, en cuanto le dices que vas a tomar esa medida, te dice, pues es una tontería, pero ¿qué vas a hacer? Es muy fácil disparar con pólvora ajena y gastarse el dinero de los demás en estupideces para conseguir votos y el favor. Estos de andar choriceando en las universidades han pasado a los gobiernos locales. Y pretenden llegar hasta el final. Claro, tienen una experiencia cero, pero o sea, han estado toda la vida con pólvora del rey. Entonces, claro, obviamente... Perdona, Adrián. Sí, no, termina, disculpa. Es que simplemente eso, es decir, que no tiene absolutamente ningún sentido ya la forma ni siquiera en la que se corrompe. No van a poder tomar una medida en consecuencia si tuvieran el más mínimo grado de poder. Y eso ya sé que lo estamos comentando de cierto modo en tono escandalizado, pero es que los repúblicos deberíamos estar encantados de que los que vienen nuevos sean así, porque es lo único que nos da vía a nosotros para poder de alguna manera explicar dónde está la trampa. Sí, tenemos, es verdad que el régimen de partidos es un régimen corrupto y denunciable, pero al menos tiene las libertades, que están en peligro, pero existen, y disfrutamos de esas libertades. Con arreglo a una dictadura, el estado de partidos, pues es una situación, a mi modo de ver, mejor. Y Podemos puede ser un atentado incluso contra las libertades. Lo que yo quería denunciar es que la corrupción de Podemos, la corrupción de Podemos es moral, que es anterior a la económica, que sin lugar a dudas vendrá, o ya ha venido, y ya se sabe, por Venezuela y por otras muchas cosas. Pero es que me da igual esa corrupción económica, es que Podemos ha aceptado, y los diputados que están a las órdenes de Pablo Iglesias han aceptado ser empleados a sueldo de un jefe de partido, es decir, ser diputados de lista de un partido estatal. Y
No hay mayor corrupción en este régimen que esta. Toda la demás viene después. Y ahora quiero decir que no tengo ningún miedo a Podemos y voy a decir algo que sé que es políticamente incorrecto, pero me importa muy poco. Aunque sé que amenazan con querellarse contra todo el MCRC me da igual. Lo que quiero decir es que cuando se han escandalizado los medios de comunicación por el comentario, quizá desafortunado, sí, del portavoz del Partido Popular, haciendo alusión a la relación de Irene Montero y Pablo Iglesias, yo quiero decir que lo que es criticable no es si tienen una relación o no, es que la número 2 acepta ser una diputada de lista, es decir, que todos los diputados de Podemos son empleados a sueldo de Pablo Iglesias y votan con disciplina de voto. Y claro que lo denunciable es que Irene Montero no está ahí por sus propios méritos, está ahí porque la ha escogido Pablo Iglesias, no está ahí porque la ha escogido un distrito, no ha sido elegida por la nación ni por un distrito, no es una diputada que represente a la nación, no es una diputada que represente a un distrito electoral, sino que no representa más que a su jefe, que sea o no su novio es irrelevante, representa a su jefe como el resto de los diputados, y el hecho de que el jefe pueda escoger a todos los diputados de lista de Podemos, eso es lo vergonzoso. Que escoja a su novia, a su amigo o al mamporrero de turno no es más que una consecuencia de un régimen político corrupto como el nuestro. Si Irene Montero hubiese sido elegida por un distrito electoral, si representara realmente a los electores, si no perteneciera a un partido político estatal, ¿qué más nos daría que estuviese casada, enamorada de otro diputado, incluso del que fuese el líder del partido político por el que hubiese sido, bajo las siglas por las que hubiese sido elegida diputada? No, es que el problema no está ahí, el problema es anterior. El problema es que en un régimen de partido se permite al jefe de partido elegir a todos los demás. ¿O es que alguien piensa que si Irene Montero, que si Tania Sánchez, a la que Pablo Iglesias abandonó, si fuese su novia, Irene Montero sería la número 2? Pero si es que el tema está, sé que es políticamente incorrecto y me da igual porque sé que estoy diciendo la verdad. Lo grave no son las relaciones personales que haya dentro de Podemos o fuera de Podemos, eso nos importa un bledo. Lo grave es que esos diputados no representen a nadie, que no sean más que los brazos del jefe del partido, porque sobran por completo. Y esa es la denuncia que deberían hacer los contertulios que ven mal, pero no saben por qué ven mal que el número 1 y el número 2 de un partido tengan una relación. Pero no es eso lo que está mal, eso no está mal. Lo que está mal es que todos los diputados de un partido político obedezcan con mandato imperativo, sean siervos de su jefe. Y que eso le permita al jefe poner ahí a quien quiera, entre otras, a su novia. Ya, pero es que esa es una cuestión chafardera. Creo que era Hernando el que... Sí, no, de mal gusto, no lo... Sí. Eso, mira, el problema está en cómo, de alguna manera, hacemos llegar a los españoles dónde está el tipo. ¿Por qué estamos media vida sin entender que gobierne quien gobierne, al final se van a corromper sí o sí? Y efectivamente la clave está en la estructura del sistema de partidos que has descrito. Al final es esa especie de representación del líder de partido, del jefe de partido, y nunca de cualquier elector, que al fin y al cabo, si te mueves, no sales en la foto. Claro que sí. Con el resto del partido, si no votas lo que el jefe dice, obviamente no vas a tener lugar en este partido cuando llegue el momento de hacer las listas. Y ese es el problema. Y hay que explicar a los españoles que existe algo fuera del sistema de partidos. Existe la representación, existe una posibilidad de dividir España en circunscripciones para que a usted le represente un individuo que le representa a usted, no al jefe de lista, que en cierto modo da igual si está saliendo con la número 2 o se lo hace con todo su partido, nos da lo mismo. Lo realmente importante es que no hay absolutamente ninguna representación en las votaciones. Solamente es una cuestión de conseguir que los españoles lo vean. Pero sí, efectivamente, el dato que tú dabas es la clave.
de la falta de representación en España. Pues, Chicos, Alberto, hacemos una pausa y continuamos. A ver, ¿cuánto tomamos? Estoy aquí yo totalmente despistado. Bueno, hacemos una pausa, queridos oyentes, y continuamos. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Estamos ya de vuelta, queridos oyentes, y vamos a continuar analizando las noticias de la prensa. Quería aprovechar la presencia de Alberto Iturralde, que es experto en cuestiones económicas y en cuestiones bursátiles, para que nos ayude. Económica, fíjate, porque a veces tenemos la sensación de identificar la economía con la bolsa. Y no, claro. Una economista es la persona menos cualificada para especular en bolsa. Yo en realidad sí que tengo ciertas capacidades de saber cómo se manipulan las cotizaciones y qué repercusión va a tener posteriormente en la economía. La bolsa siempre nos dice antes lo que va a haber luego en la economía. Descuenta. Pero bueno, para la precisión. Sí, pues es un tema complejo el del Banco Popular, que se puede ver desde muchas perspectivas, y desde luego la bursátil y la económica y la jurídica tienen muchísima importancia. Y hoy viene en la prensa, en el diario El País, viene en portada la noticia, bueno, no la noticia, no es un hecho, es una entrevista que hacen en el diario El País a Elke König, que es la presidenta del Mecanismo Único de Resolución de Bancos. Es una institución creada a través de una directiva por la Unión Europea. Y esta mujer dice que lo que ha dicho es que ha sido una buena solución. No tengo ahora delante la portada, tengo la página interior, te la he leído antes, a ver si soy capaz de decírtela, lo digo de memoria. Lo que dice es que la solución que se ha encontrado para el Banco Popular es un modelo a seguir. Creo honestamente que el marco de resolución ha funcionado, dice esta mujer. Dice también que ha sido una decisión adecuada la que ha tomado este mecanismo único de resolución, porque no se ha comprometido ni un euro de dinero público y ningún depositante se ha visto afectado. Dijo, tras la venta al Banco Santander por 1 euro, que ha dejado a miles de accionistas y poseedores de deuda del Banco Popular, pues dice sin nada, habiendo perdido hasta la camisa. El Eurogrupo y el Banco Central Europeo han aplaudido en los últimos días la primera resolución de un banco por parte de las instituciones europeas sin poner un solo euro. Y aún así, König es consciente de que hay interrogantes por resolver y concede una entrevista al diario El País. Claro, lo que más llama la atención es que esta institución de la Unión Europea pueda tomar la decisión, que en principio correspondería, entiendo yo, a los accionistas, de resolver un banco y de aceptar entregar la titularidad de las acciones, la propiedad del banco a otro, el Banco Santander, fijando ella misma un precio de mercado que al parecer no está basado ni en el valor contable del banco. Tienen que saber nuestros oyentes que no es lo mismo el valor contable de un banco, que es la diferencia entre lo que tiene y lo que debe, entre el activo y el pasivo, y otra cosa es el valor bursátil del banco, que no tiene por qué estar correlacionado ambos valores. Nunca lo está, nunca lo está. No existe ninguna entidad en el mundo, yo creo que en el mundo, si coincide el valor bursátil con el valor contable, es casualidad. Es un milagro, ¿no? Es casualidad. Ninguna en el mundo en el que coincida. Y normalmente el 95% probablemente estará sobrevalorada con respecto a su valor contable. Igual es el 90%. O sea que el valor de mercado, el valor que el mercado dice que tiene una entidad bancaria es superior al que contablemente aparece en sus balances.
eso no es externo, ¿eh? Si por ejemplo, por poner un ejemplo, si alguien intentase conocer el valor nominal que hay en capital social, sí, de una de Inditex, que durante estos días está, por ejemplo, cotizando en 35 euros, se quedaría sobrecogido, porque el valor nominal es 0,03 euros. El capital social está dividido en X acciones sí, y corresponde a cada uno 0,03, lo cual no tiene nada que ver. claro, pero bueno, contablemente tiene mayor importancia, Javier, Alberto, perdón, corrígeme si me equivoco, tiene mayor importancia, entiendo yo, saber la diferencia entre lo que una empresa tiene, todo su activo, y lo que una empresa debe. Porque... Vale, pero bueno, eso sería ya otro... Sí, sería otra discusión. El tema está en que lo que se le acusa al mecanismo único de resolución es de favorecer al Banco Santander permitiendo la compra de un banco como el Banco Popular, que al parecer tenía un valor contable positivo y tenía un valor superior al precio de compra, a costa de las pérdidas que van a sufrir los accionistas. Es decir, que el banco se rescata garantizando los depósitos de sus clientes, los accionistas lo pierden todo. Es verdad que los accionistas, cuando compran acciones, tienen que saber que asumen un riesgo. También los tenedores de deuda, que no son accionistas, los tenedores de bonos, también lo van a perder todo. Y nadie ha decidido voluntariamente, o sea, ni los accionistas no han decidido voluntariamente vender esas acciones al Banco Santander, sino que es una institución pública, estatal, la que impone ese precio, quizá o presuntamente favorable para el Banco Santander. Vamos a comentar, porque es que mira, esta señorita, ¿verdad, Adrián? Porque, sí, es señorita. Puede haber dudas, pero no, lo es señorita. Esta señorita... Bueno, señora. Da igual. En realidad no deja de ser un sicario más del sistema financiero europeo, del Banco Central Europeo concretamente. Un sicario al que no se le debería dar ninguna relevancia, si no fuera porque los medios españoles obviamente reman a favor del sistema financiero. Porque lo que nos está diciendo es que fenomenal, todo de maravilla. Lo que no está diciendo son dos cosas que vamos a decir ahora. Yo hace 2 3 semanas, cuando se produjo la noticia, me tocó intervenir con don Pedro Gallego para hablar del Popular, y explicaba que eso que se estaba diciendo de que no iba a haber una repercusión en fondos públicos era falso por cómo funciona hoy en día el sistema financiero en España. El sistema financiero en España tapa todas las vergüenzas, además de todas las corrupciones, que las fomenta lógicamente, todas las vergüenzas del sistema político. Porque el sistema político permite, a su vez, al sistema financiero un apalancamiento brutal en la emisión de deuda. Y eso obviamente perjudica a la economía porque se riega de dinero el sistema por la cantidad de créditos de más que los bancos pueden favorecer. Hoy en día un banco puede prestar 9 veces más dinero que el dinero que tiene en depósito. Sí. Eso significa que hay más dinero en el mercado del que realmente existe. Y eso significa que si ahora mismo todo el mundo quisiera sacar su dinero de caja, no hay. No existe tampoco, ¿vale? Por el efecto del coeficiente de caja, supongo que es lo del 9 veces más, ¿no? Porque el coeficiente de caja. Tú creas más dinero en el sistema porque pides más créditos, pero es que además, como hemos dado más dinero del que hay, que no pueden cubrir los depósitos, como a la gente se le ocurra ir a la ventanilla a recoger ese dinero, no está. Pero no está hasta el punto de que no está. De cada 10 monedas no están 9. Fíjate tú qué barbaridad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Eso es muy importante. Esa es una prerrogativa que le dan los gobiernos a los bancos. Vale. Pero ¿qué es lo que pasó con el Popular? Con el Popular pasaron 2 cosas también muy importantes. Primera, que la acción había descendido hasta un punto crítico. Nivel 1. Venía cayendo desde 27 durante años. Yo como profesional había denunciado todos los trapicheos de Ángel Ron, trapicheos muy evidentes. Yo lo he denunciado, pero lo veía hasta el caso La Manteca, porque estamos hablando de que en abril de 2016 te estaban diciendo que los resultados eran maravillosos en la compañía y un mes después te decían que se veían obligados a decidir una ampliación de capital para poder seguir funcionando casi. Te decían que era para mantener el beneficio, falso, era para poder seguir funcionando. Claro. Obviamente eso es absurdo, una ampliación de capital solamente se decide, como ha hecho el Banco Santander,
para realizar una operación concreta en la que necesitemos un aporte de capital, con lo cual ya desde hace un año claramente el banco estaba, bueno, para cogerlo con... Bien, continúa cayendo la cotización, obviamente, y nos encontramos hace unas semanas que desde un punto bursátil crítico, que era el 1, que había mantenido la cotización frenada durante meses, se descuelga con una verticalidad enorme, comienza a caer con una velocidad enorme. Y ahora nos enteramos de que se había producido la salida masiva de miembros del núcleo duro, es decir, los que habían manipulado la cotización hasta entonces, sosteniendo las caídas, habían salido del banco, tenían y tienen una información no privilegiada, saben perfectamente cómo va el banco por dentro, eso es inevitable que lo sepan porque están en el núcleo duro, y esos señores habían abierto posiciones cortas, es decir, habían empujado el banco abierto posiciones cortas. Explica eso, explica eso. Posiciones cortas es lo siguiente. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Supongamos, hay algo que la gente no sabe y es que las acciones en bolsa se pueden alquilar. Yo puedo, si tú, Adrián, no quieres vender en el mercado unas acciones que tienes de toda la vida, tú puedes alquilármelas. Tú me dices, mira, Alberto, y te doy una parte de la renta, de los dividendos que me den. Sí, yo te voy a dar los dividendos, pero da igual, eso da lo mismo. Es decir, el proceso es otro. Es decir, eso tienes razón. Tú me las vas a alquilar y vamos a llegar a un acuerdo, que es que tú me prestas tus acciones, sí, y te las devuelvo dentro de 3 meses. Te voy a pagar un porcentaje por el préstamo, sí, por ejemplo, un 1 o un 2% mensual, y además te voy a dar los dividendos que las acciones entreguen durante ese periodo de tiempo. ¿Y yo qué hago? Pues con tus acciones lo que hago es, cuando vea yo que el mercado puede caer, las vendo en el mercado y las recojo cuando el mercado haya caído para devolvértelas a ti. Con lo cual yo he ganado con la caída, no ibas a disponer de tus acciones, con lo cual te daba lo mismo lo que pasara, sí, y a partir de ahí hemos ganado teóricamente los dos. Sí, yo asumía, en el ejemplo que tú has puesto, yo asumía el riesgo de una eventual bajada de precio, porque por algo eran mías, aunque te las hubiese prestado, si no te he entendido mal. Exacto, ¿lo has entendido? Perfecto. Entonces, pues con esa operación lo que yo hago es empujar teóricamente, por la ley de la oferta y la demanda, que no funciona en la bolsa, pero bueno, teóricamente con mi venta empujo a la baja. ¿Qué pasa en la realidad? Que si yo vendo esas acciones no empujo a la baja, porque hay un núcleo duro dentro de la compañía que tiene que comprar mis acciones, con lo cual en realidad la estoy empujando a la contra, porque en la bolsa todo está manipulado, pero quien manipula siempre es el núcleo duro de la entidad. Bueno, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si quien abre esas posiciones cortas fue hasta ayer parte del núcleo duro y sabe cómo está ese núcleo duro de deteriorado, es decir, puedo vender sin ningún problema porque voy a empujar a la baja y voy a ganar con la caída, pues hay una información privilegiada que tiene dos efectos. Primero, efectivamente, empujan la cotización a la baja de manera eficaz, van a ganar dinero con ello, con lo cual los accionistas se ven perjudicados, y además, y aquí viene lo importante, van a generar un pánico en caja. Van a generar que los depositantes del Banco Popular, quien tiene sus ahorros en el Banco Popular, dice, ostras, que el banco se va a la quiebra. Mira cómo está la cotización, a ver si me voy a quedar sin un duro, y van a la ventanilla, y como van a la ventanilla de manera masiva, y se sabe en el sistema financiero que no hay dinero para todos, se precipita lo que ahora llaman la resolución, que no es otra cosa que la quiebra. ¿Me he explicado, Adrián? Sí, perfectamente, perfectamente. Todo ha sido orquestado desde dentro, y esta señorita o esta señora lo único que está haciendo es, en fraude de los accionistas del Banco Popular, dar la razón a quienes han realizado esa operación fraudulenta. Fraudulenta. ¿Por qué es fraudulenta? Porque obviamente el Banco de Santander compra por €1 lo que probablemente podría tener algún valor. Nos da lo mismo. Hay que hacer un concurso de acreedores y a ver qué ha pasado. Claro. En las demás empresas que no son bancos, cotizando en el mercado, se las deja morir, obviamente, si hace falta. Y tú te puedes llegar a quedar sin un duro, pero te quedas sin un duro después de un concurso de acreedores. No que fijen desde arriba, desde una institución estatal, el precio artificialmente. Como estamos esclavos del sistema deuda, es decir, de la emisión de moneda por deuda, no hay ningún subyacente. No hay ningún patrón para fijar el precio de las cosas. Si no intervenimos, se le levantan las faldas al sistema y se le ven las vergüenzas de las que colabora y de las que se beneficia esta señorita a la que tú has hecho referencia.
una banda de caraduras. Desde fuera, lo que huele el tema es a una connivencia entre un banco poderoso como el Banco Santander y las instituciones europeas, y un perjuicio del accionista, que habrá de todo, habrá accionista pequeño, habrá accionista mediano y supongo que también, claro, como no, habrá accionista grande, pero que sean... Son los bancos demasiado grandes para fallar, entonces obviamente son bancos que están dentro del carro del sistema, y eso significa que el ingenuo que no crea que vamos a pagar un precio público nosotros, pues obviamente no se da cuenta de que el Banco Santander, cuando mañana tenga que pedir un favor para X o para Y, una semana después, mira, lo voy a buscar mientras hablo, tenía que haberlo encontrado antes, una semana después, los familiares de Emilio Botín dicen que lo que se les encontró en Suiza, que eso que no, que eso de los, no sé cuántos mil millones de euros eran, vamos a ver. Sí, que al final el Banco Santander recibiría ayuda si fuese necesario, o se ve favorecido del sistema fiduciario bancario europeo. Pero es que hay algo más. Estos días se ha visto una noticia de cómo lo que le habían encontrado en Suiza a Botín, que pedían que eso no entrase, que no se pagase impuestos por ello. Entonces, que la lista Falciani, sí, efectivamente. Estos días hemos sabido que de nuevo intentan recurrir las resoluciones, la familia Botín, las resoluciones que les habían hecho de alguna manera, pues bueno, se había publicado que habían ganado, a ver, vamos a ver, habían ganado dinero tenían dinero. Sí, háblanos un poquito más alto, Alberto, que te oímos lejos. Me voy a acercar el micro. Sí. Fíjate, sí, a ver si, porque es que creo que me lleváis escuchando tarde todo este tiempo. Vale, mira, la noticia está, el primero que he encontrado es La Opinión de Málaga, pero si lo busquéis en cualquier otro medio seguro que está, porque es el primero que me ha salido en Google. Dice, la lista elaborada con la información del HSBC de Ginebra que el informático Hervé Falciani grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009, ve por fin la luz como fruto de una investigación internacional coordinada por Le Monde, tal. Esta es la parte antigua de la noticia, porque esto todo es del 2015. Bueno, lo que os quiero decir es que le habían encontrado más de 2.000 millones a la familia Botín en Suiza. Y eso, obviamente, como se conoció por aquello de la lista, si se hubiera, bueno, el gobierno, obviamente cualquier partido político lo sabe, pero no se sabía públicamente hasta que Falciani no chiva los datos del HSBC en Suiza. Y eso, obviamente, para dar buena imagen, hace que se intente hacer un proceso público en el que teóricamente la familia Botín vaya a pagar por ese dinero que tenía en Suiza, vaya a regularizar ese dinero. Bueno, pues ahora salen varios miembros de la familia Botín diciendo que no, que eso hay que tirarlo atrás. Claro, hay que tirarlo atrás porque ya estáis haciendo favores al Estado, en teoría comprando el Banco Popular, digo porque lo habéis comprado. Sí, ellos se presentarán como los salvadores de la patria. Claro. Y veremos a ver qué favores o qué beneficios obviamente hay de vuelta para los Botín, para el Banco Santander, por la medida Salvador. Cuando no está tan claro que el Banco Santander no se beneficie de obtener, de al final adjudicarse un banco con un valor que son muy listos, contable positivo. No tengas ninguna duda que ya que en balance se están beneficiando, es decir, en activo pasivo se están beneficiando. El otro día alguien decía que había 5.000 millones de euros en activos fiscales. No sé si es cierto o no es cierto, el medio en el que lo vi era de bastante fiabilidad. Hombre, claro, hay dinero seguro. Otra cosa es lo que han hecho con los pobres accionistas. Para liquidar este bloque hay un señor que, bueno, no, iba a hablar de, creo que es el presidente de Naturhaus. ¿El presidente de la? De Naturhaus. De Naturhaus. Sí, le han pillado en todo este desbarajuste del Popular. Voy a ver si encuentro la noticia. A ver, lo tengo aquí, mira. El presidente de Naturhaus ya suma 4.500 accionistas para demandar a Popular. Este señor, que se llama Félix Revuelta, ha hecho una especie de plataforma para intentar juntarse todos para hacer fuerza. A todos los accionistas del Popular, está bien que se junten con este señor, porque seguramente ustedes van a salir hasta cierto punto beneficiados. Tengan mucho cuidado de que este señor no intente sacar un beneficio aparte del grupo, ¿de acuerdo? Que todo lo que se haga sea beneficio de todos, no solamente de este señor.
Y tengan en cuenta también una cosa. Este señor, hasta hace 2 días, trataba directamente con miembros del núcleo duro. Este señor tiene una compañía en bolsa, Naturhaus, sabe perfectamente cómo se manipulan las cosas en bolsa. Con lo cual, ojo, ahora les está utilizando a ustedes para utilizar la energía de ustedes para conseguir recuperar su dinero. Con lo cual, solamente estén con este señor en la medida en que les beneficia a ustedes. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque este señor no es inocente en todo esto. Sabía, y de hecho en declaraciones que ha realizado, ha hablado de que habló con fulano y habló con mengano antes de la quiebra, y esos fulano y mengano eran parte del núcleo duro del Popular, con lo cual, ojo, este señor, sí, solamente estén con él si les interesa el viaje. Muy bien, pues creo Alberto, que lo hemos dictado en la parte del Popular. Si tú quieres decir algo, Adrián. Yo nada más, por mi parte. Nada más, vale. Pues mira, así de refilón, ¿cuánto tiempo vamos? Si te lo pues no tengo ni idea porque estoy solo en Somos Aguas. Y no tengo contacto con los técnicos, no sé el tiempo que llevamos. Eres el Rambo de la emisión. Muy bien. Bueno, estoy solo aquí, estoy contigo, afortunadamente. Porque sí. Muy bien. Vale, pues mira, yo quería, antes, lo hemos, en el cambio de bloque, lo hemos citado de refilón, no vamos a hacer ninguna pausa, vamos directos ya con él para dejar a nuestros amigos repúblicos que disfruten de este día maravilloso, pero sí que es muy importante hacer alusión a algo que estamos viviendo durante los últimos días. Yo por lo menos, igual es casualidad, igual ustedes no lo están viendo, pero yo lo estoy viviendo, y es la sensación del surgimiento de un líder falso en la sociedad de un país diferente. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué has dicho? ¿De un país? Diferente a Francia. Y es que durante estos días yo cada vez que escucho hablar a todos, bueno, cada vez que hablo de política con amigos conocidos en España, me dicen, no, España necesitaría un nuevo Macron, un nuevo Macron. Claro, eso evidencia el desconocimiento, la incultura que tenemos los españoles de la política. Porque desde luego que si algo es Macron, es precisamente el antilíder. Es la persona menos líder que ustedes se puedan imaginar y persona a la que ese sistema financiero al que hemos hecho referencia hace 10 minutos ha elevado a la categoría de líder. Y digo que han elevado a la categoría de líder porque rebuscando en internet encontrarán perlas que les dan a ustedes una idea de el tamaño, entre comillas, de líder que tiene este individuo. No hay que irse mucho más lejos de, por ejemplo, el país, y eso sí, hay que irse un poquito lejos. Hay que irse hace 22, 23 días cuando tenía una reunión Macron con Donald Trump y el país hacía referencia a esa noticia, lo expresaba en su página digital con el título siguiente que les voy a decir. El título es: Macron dice que el tenso apretón de manos con Trump no era inocente. Fíjense ustedes que no era inocente. Es decir, sí, lo vuelvo a decir porque seguro que he salido entrecortado. Decían, Macron dice que el tenso apretón de manos con Trump, entre comillas, no era inocente. Vamos, que este señor se reúne con Donald Trump. Este señor teóricamente representa a toda la nación francesa, elegido como ejecutivo en unas elecciones. Doble vuelta, ¿recuerdan ustedes? Muy bien. Bueno, pues este señor se reúne con Trump y atentos a las declaraciones que hace después de la reunión de Trump, porque no tienen desperdicios. Entrecomillado en la mitad de la noticia, si ustedes la han encontrado, lo pueden leer con nosotros. Dice, mi apretón de manos con él no era inocente, no era el alfa y omega de la política, pero era un momento de verdad. Cierra comillas. Dice el titular, dice el país, dijo Macron a Le Journal du Dimanche, que es el periódico, perdonad mi pronunciación francesa porque es absolutamente imposible para mí pronunciar algo medianamente normal en francés. Continúo con la noticia del país. Entre comillas dice Macron, hay que mostrar que no se hacen pequeñas concesiones, incluso simbólicas, pero tampoco mediatizar nada en exceso, dice Macron. Y continúa ya con lo ya más demoledor de las declaraciones de Macron tras su reunión con Trump. Donald Trump, el presidente turco o el presidente ruso están en una lógica de relaciones de fuerza, lo que no me molesta. Yo no creo en la diplomacia de la invectiva pública, pero en mis diálogos bilaterales no dejaré pasar nada. Atentos, que ahí viene lo bueno. Así es como uno se hace respetar, dice Macron. Sí, un complejo de inferioridad.
absoluto. ¿Recuerdan cómo don Antonio siempre nos suele decir, que además es maravillosa esa especie de dicotomía, dice, no, en España no hay líderes, solo hay jefes de partidos, porque los líderes no pueden evitar que las masas les sigan. En España son los jefes de partido los que se colocan delante de las masas para sentir que éstas les siguen. Bueno, pues, lo que acabamos de escuchar de Macron es el perfecto ejemplo de lo que toda la vida hemos llamado en España, y perdóname la expresión, un auténtico pringado. Un señor que, sabiendo que no tiene absolutamente ningún carisma, intenta hacernos ver y resaltar y sobre todo poner el foco en que tiene carisma. Así es como uno se hace respetar, es decir, que tú te reúnes con Donald Trump, y que es el presidente de la mayor potencia mundial, y en lugar de ser consciente de lo importante que es lo que vas a tratar con él, estás realizando declaraciones en las que, aunque sea un solo segundo, te colocas tú en el centro de la situación para hacer ver que eres importante. Eso es lo que toda la vida hemos llamado en mi barrio un auténtico pringado. Adrián, es que es tan demoledor para mí el efecto que produce un individuo así, que me quedo sin palabras. Mira a ver si tú puedes sacarme de este silencio. Pues yo creo que ha quedado claro, Alberto, que podemos despedir ya el programa de hoy. No digo más que nada porque aquí todos los españoles están, o todos no, pero muchos están pensando que con Macron, con una persona como Macron, se puede ir a algún lado. Es un individuo títere, es un individuo sin ningún carisma, es un individuo que han colocado empujones en la presidencia de uno de los países más importantes de la Unión Europea, después de Alemania, el más importante. Así es que, vamos, no creo que este individuo, hombre, sí, nos puede servir para, obviamente, seguir denunciando las miserias de la socialdemocracia, porque este, desde luego, va a ser el ejemplo perfecto de la socialdemocracia. Recuerden ustedes cuando nada más salir elegidos se va a Alemania con el pecho bien alto a ponerle las cosas firmes a Angela Merkel, con aquello de mutualizar la deuda, y fíjense con qué bajitas y qué gachas las orejas. Y Macron, saben los oyentes, mi afición y mi estudio por la Revolución Francesa, con el programa que se emite todas las semanas, y bueno... por cierto, oye, por cierto, no se pierdan, de verdad, no se pierdan ese programa de Adrián, porque es una maravilla para ir entendiendo las fuerzas que se van produciendo en la política y que hoy en día influyen todas. Es importantísimo. Yo que lo que quería decir es que creo que no es inédito esa figura francesa en donde un político supuestamente que viene de la izquierda termina haciendo una política de centro o incluso de la derecha. En la Revolución Francesa encontramos muchísimos ejemplos de políticos, por ejemplo Barnave o Mirabeau, políticos, pero no sé por qué le encuentro algún parecido más con Barnave, aunque luego Barnave tenía un análisis y una inteligencia muy superior a la de Macron, pero muy superior. Pero sí, a Barnave se le acusa de, primero, presentarse como un político de izquierdas, y después de que el rey huyera de las Tullerías, huyera de París con la intención de unirse a los ejércitos extranjeros y pasar la frontera de Francia, es decir, de traicionar a la nación. Después de eso, Barnave defiende la figura del rey y se convierte en un valedor de Luis XVI, cambiando por completo, girando hacia la derecha. Y yo no sé por qué encuentro cierto parecido. Me gustaría esto hablarlo con don Antonio, si él está de acuerdo conmigo, pero Macron, que primero se muestra como una persona de izquierdas para conseguir el favor popular, pero luego va girando hacia la derecha, no sin cierto oportunismo. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. No, gracias a vosotros, y voy a sufrir de la maravillosa playa ibicenca. Ya os contaré a ver al estilo. No creas que no me das envidia. ¡Qué horror! Venga. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, queridos oyentes. Hasta el próximo programa.